Buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todo esté bien en tu vida, que estés pasándola extraordinariamente bien, porque el día de hoy tenemos algo para hacer tu vida un poquito mejor. Y si lo pones en práctica, si lo pones cada momento de tu vida como algo real, algo que está sucediendo y no algo solamente a nivel mental, entonces te garantizo, te puedo dar la garantía de que tu vida va a ser diferente y va a ser muy agradable. ¿Por qué tanta veneración, si se pudiera llamar así, hacia todo esto que estamos manejando, hacia todos estos temas? La verdad yo creo que es experiencia. La PNL ha cambiado mi vida y espero que la cambie para ti también. Pero la PNL no lo hizo solita. Recuerdo una historia en la que es una fábula en la que un hombre muy religioso iba en el desierto y ve un oasis y se acerca al oasis y en el oasis estaba un jardín hermoso en medio del desierto y ve una casa y toca la puerta para asegurarse de que el que estaba ahí supiera que Dios era el que había hecho todo eso. Toca la puerta, le abre una persona y le dice: quiero saber si usted se da cuenta y está consciente de que Dios es quien hizo este jardín. Y la persona de la casa le dice: tiene usted razón, Dios hizo su parte. Dios puso las semillas, Dios puso la vida, puso la lluvia o el agua, la poquita agua que tengo aquí, puso todas las cadenas necesarias para que se diera la vida en este lugar. Sin embargo, hubiera usted visto cómo lo tenía cuando estaba él solito. Y más allá de meterme en cuestiones religiosas, la fábula me parece extraordinaria porque quiere decir que la vida, el creador o como quieras llamarlo dependiendo de cuáles sean tus creencias, el universo, etcétera, van a hacer su parte y van a poner todo lo necesario para que las cosas se den en tu vida. Pero si realmente quieres que suceda, es tu responsabilidad empezar a hacer algo con ello. Y aquí es donde la autoconciencia emocional y la reprogramación mental se vuelven una herramienta como cualquier otra, como un destornillador, como un martillo, como un cuchillo, como cualquier herramienta que si no la tomas y la pones en práctica, no hace absolutamente nada. Entonces, quiero hablar primero de un elemento, un concepto, que es el concepto del inconsciente o del subconsciente. Estos conceptos del inconsciente y del subconsciente empezaron a tomar mucho auge cuando Freud y Adler, hace ya aproximadamente unos 100, 120, 130 años, empezaron a estudiar cómo es que el comportamiento humano de repente se volvía automático, cómo parecía que las personas en su raciocinio no podían controlar algunas reacciones que eran totalmente espontáneas, automáticas, cómo su vida se iba influenciando por estas cosas. Estas cosas iban influyendo en su vida y designaron este concepto. Y empezaron a darse cuenta y a manifestar que el inconsciente o el subconsciente, generalmente yo uso la palabra inconsciente, pero para mí es lo mismo que subconsciente, es quien maneja los procesos involuntarios del cuerpo. Mientras tú estás escuchándome, estás respirando, tu corazón está latiendo, probablemente tu digestión está activada, tus movimientos intestinales, tus riñones y tu hígado funcionan normalmente, y no tienes que estar consciente de ello. El inconsciente se está encargando de que tu presión arterial y todos estos procesos se lleven a cabo de manera automática y fuera de tu conciencia totalmente. Pero no queda ahí. El inconsciente también maneja procesos semivoluntarios.
Maneja los procesos que puedes controlar cuando estás consciente, pero que cuando no estás consciente se controlan solos. Por ejemplo, caminar o mover un brazo, un pie, una pierna, la respiración, son el parpadeo, son cosas que pueden ser voluntarias en el momento en que ponemos atención, pero cuando no ponemos atención, esos procesos siguen y continúan de una manera que nos permite operar y funcionar bien como seres vivientes. Entonces, todos esos procesos involuntarios y semivoluntarios están a cargo de este inconsciente que maneja tu cuerpo durante muchísimo tiempo, en el que tú estás como si fueras un observador, simplemente disfrutando el paseo, disfrutando el viaje. El inconsciente también maneja cualquier proceso que se llegue a automatizar. Los hábitos, cómo lavas tus dientes, cómo lavas tus manos, la forma en que caminas, la postura en que te sientas, la dinámica con la que mueves tu cuerpo. Todo eso es un grupo de procesos que se volvió automático, y que al volverse automático es como si la mente inconsciente dijera: dame este proceso, ocúpate de otras cosas. Nos libera recursos, libera nuestra atención. Si tú recuerdas cuando aprendiste a conducir un automóvil, había que poner mucha atención a muchísimas cosas para no perder el control, para hacerlo bien. Para tener una competencia necesitábamos ser conscientes, pero hay un momento en que esa competencia se vuelve inconsciente, y el inconsciente, la mente inconsciente, toma ese proceso, y seguramente después de un tiempo puedes hacerlo sin necesidad de poner atención, y todo lo haces bien y no hay accidentes y manejas tu carro, lo conduces perfectamente. El inconsciente toma ese proceso y empieza a generarlo automáticamente. Otro concepto muy importante: reaccionamos a nuestros pensamientos. ¿Eso qué quiere decir? Piénsalo por unos segundos. ¿Cuál es tu interpretación de esto? Yo te tengo la mía. El hecho de que reaccionemos a nuestros pensamientos es algo que nos da algunas conclusiones muy interesantes. La primera de ellas es que no reaccionamos al mundo. Los seres humanos no podemos reaccionar al mundo, porque para empezar no tenemos acceso a la información directa de lo que ocurre en el mundo. Hay una interpretación que ocurre entre nuestros ojos y nuestro cerebro, entre nuestra lengua y nuestro cerebro, entre nuestras células que son sensoras de presión, temperatura, etcétera, el tacto, y nuestro cerebro, entre los oídos y nuestro cerebro. Y hay una interpretación también entre nuestra nariz y nuestro cerebro, aunque este es el sentido que tiene más, podríamos decir, transparencia, que más rápido se conecta al cerebro por la posición física que tiene nuestro cuerpo. Eso lo que quiere decir es que si hay una interpretación de cada uno de los sentidos que tenemos, no puedes tener información fidedigna al 100% de lo que está pasando en el mundo. Tenemos un dicho que dice: cada cabeza es un mundo, y es muy cierto. Es muy cierto, porque cada persona reacciona a sus propios pensamientos, a su interpretación de lo que está sucediendo. Y hay lugares donde abrirle la puerta del automóvil a una mujer es una atención, hay lugares donde significa que le estás diciendo que ella no lo puede hacer por sí misma y se podría ofender. La misma acción, diferentes interpretaciones, diferentes pensamientos y por lo tanto diferente reacción. No reaccionamos al mundo, sino a nuestros pensamientos. No reaccionamos a los hechos, reaccionamos al significado que le damos a esos hechos. Si esta persona le da el significado de que le abran la puerta del automóvil, el significado de que no puede hacerlo por ella misma, sería como una devaluación por parte del hombre, mientras que en otros lugares es una atención que está teniendo para ella. ¿Está reaccionando al hecho? No. Y déjame platicarte una historia que me parece muy interesante. Es la historia de una flatulencia inexistente. Así es, un gas intestinal de esos que no nos gustan.
En una ocasión íbamos caminando 3 personas, 2 amigos y yo. Íbamos por un pasillo en un hotel. Y uno de ellos, que es muy bromista, vio que frente a nosotros en el pasillo, a unos metros, estaba una señora con su hijo. En el momento en que pasamos cerca de la señora y de su hijo, nos dice, pongan atención. Y justo cuando estábamos al lado de ellos, la señora se agachó a hacer algo con su hijo, a darle algo hizo. Y en ese momento él con su boca hizo un sonido de ese gas. Hizo. Lo interesante es la enojada que se dio la señora. La señora se enojó y aunque no nos dijo nada personalmente, empezó a decir, qué majadero señor, qué grosero, qué desconsiderado. Lo que más me impresiona de esta anécdota es cómo la señora se enojó como si el gas hubiera existido, como si hubiera sido real. Y si nosotros le preguntáramos, es capaz de decir que ella hasta lo pudo olfatear. Perdóname la expresión, pero la señora pudo haber alucinado que su sentido del olfato se activaba. Y esto lo que quiere decir es que el cerebro es genial para crear realidades que no existen. Y también es genial entonces para deshacer o ignorar realidades que sí existen. Estamos reaccionando a nuestros pensamientos y no a los hechos. No podemos reaccionar al mundo porque no tenemos acceso a él. Entonces, si vivimos, podríamos decir, en una alucinación, en una mentira, la idea sería cómo podemos vivir en una que sea más conveniente, que te permita funcionar mejor, que te permita tener más recursos y que te permita ser una persona más efectiva. Bueno, a mí se me ocurre que podemos usar 2 opciones que son muy adecuadas. Necesitamos empezar a reprogramar nuestra mente con una realidad que sea mucho más conveniente y a tener más conciencia de nuestras propias emociones. Tenemos 2 opciones aquí entonces. Desarrollar tu conciencia emocional y desarrollar una estrategia para reprogramar tus reacciones emocionales. Entonces, ¿cómo hacemos cada una de ellas? El día de hoy, más que hablar de estos 2 conceptos, quiero hablarte de formas prácticas para hacerlo. Tengo un par de ejercicios para ti que quiero que implementes en tu vida y que los pruebes. Y que me digas qué resultados tienes. Que vayas notando los cambios. Porque suelo decir muy seguido que 5 minutos diarios de tu vida pueden cambiar tu vida para bien y de manera permanente. Eso solamente va a ocurrir si tú tomas responsabilidad y aplicas todo esto. Entonces, la conciencia emocional nos da un concepto que se llama autodesarrollo. ¿Cómo vas tú a desarrollarte si no tienes capacidad desarrollada, valga la redundancia, para poder medir tus propias emociones? En un webinar anterior hablaba yo de un concepto que se llama el termómetro emocional, donde de 0 a 10 evalúas la calidad de tus emociones en el día a nivel general y marcas eso en el calendario. Y cada día vas graficando de 1 a 10 cómo van tus emociones. Y eso te va dando una idea de a nivel general cómo estás percibiendo tu vida. No tiene que ver con lo que está sucediendo, porque ya mencionamos que no reaccionamos a la realidad. Tiene que ver con cómo la percibes. Y la reprogramación mental lo que nos da es la capacidad de autodiseñar, de diseñar nuestras propias estrategias para hacer en nuestra vida lo que queremos hacer con ella. Hace poco estaba yo observando un video en el que mencionaban que la primera cosa o el arrepentimiento más común de la gente que está en su lecho de muerte es: quisiera haber vivido mi vida y no haberla vivido de acuerdo a las exigencias y demandas de los demás. En otras palabras, ser más auténticos con sus deseos, con sus sueños y con lo que quieren lograr en su vida. Antes de continuar, tengo para ti una encuesta. Te dejo un minuto con Diana.
Gracias, Agustín. Vamos a lanzar la primera encuesta y la pregunta es la siguiente. ¿Cuántas hojas has escrito del plan de tu vida? La respuesta solamente son 3 y te pedimos que elijas una, la que más te haga sentido. Menos de 2 a 5 y más de 5. Queremos que nos cuentes cuántas hojas has escrito del plan de tu vida. Mientras te tomas unos segundos para tomar conciencia de esta pregunta y elegir la respuesta adecuada. Muy bien, pues estamos ya por cerrar la encuesta. Recuerda que si eres nuevo en estos webinars, lo único que tienes que hacer es directamente sobre la opción indicada, hacer clic para que pueda contabilizarse en el conteo final. Si no tienes esa opción porque te estás conectando desde un teléfono móvil o algún aparato que no te permita hacer esto, utiliza la barra de questions o preguntas para darnos tu retroalimentación. Y asimismo, si tienes preguntas acerca de lo que estamos viendo en la presentación, puedes hacerlo para que Agustín las vaya contestando conforme se presenten. Perfecto, pues vamos a cerrar ya la encuesta, llegamos a la mayoría y quiero compartir contigo los resultados. Los resultados que arroja nuestra encuesta es que el 67% de las personas han escrito menos de 2 páginas del plan de su vida. El 22% de 2 a 5 y únicamente el 11% ha escrito más de 5 hojas del plan de su vida. Interesantes respuestas. Adelante, Agustín, coméntanos, por favor. Interesantes las respuestas. 67%, es decir, 2/3 de las personas que están aquí con nosotros el día de hoy, respondieron que menos de 2 hojas de su plan de vida. Hay muchas personas que incluso nunca han escrito nada. No sé si sea tu caso. Es importante empezar a ponerle atención a esta parte. La gente a veces piensa las cosas y pensar está bien, es un avance. Pero no hay nada como el proceso de escribir, porque el proceso de escribir involucra físicamente interacción entre tu cuerpo y tu cerebro. Y le da a tu cerebro ciertas evidencias de que eso ya se está formalizando, de que ya no es solamente un sueño. Ahora, conectarte con tu vida, conectarte con tu esencia, con tu plan de vida, es una de las formas en las que vas a poder reprogramar tu mente con tu propio diseño de vida. Es tan triste escuchar a tantas y tantas personas que me hacen la misma pregunta en cursos y webinars como este, y que su pregunta es tan común. Tantas y tantas personas que se acercan a mí y me preguntan, ¿cómo puedo encontrar mi pasión en la vida? Y no puedes buscar algo que no tienes. No puedes buscar algo que ya tienes. Tienes que buscar siempre algo que no tienes. Lo cual quiere decir que esas personas no están viviendo una vida apasionada. Solo 7% de la población mundial trabaja en un trabajo que le gusta y que les hace sentirse plenos. Eso quiere decir que 93 de cada 100 personas que trabajan en algo que no les gusta y sufren de lunes a viernes o en los turnos que les toque trabajar. Es desafortunado porque la gente no está disfrutando su vida como podría. Si estás en estas 2/3 de los que respondieron menos de 2, date la oportunidad. Haz una cita contigo mismo y agenda un par de horas para irte a un lugar donde estés a gusto, tranquilo y sin interrupciones. Llévate unas hojas o una libreta, una pluma y empieza a responder las preguntas. ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué me gustaría conocer? Si no llegan las respuestas, haz otro tipo de preguntas como ¿qué más podría averiguar? ¿Qué más podría saber de este mundo? ¿De lo que podría divertirme? ¿Qué cosas no he probado y me gustaría o de alguna manera me podrían llamar la atención? Empieza a buscar esas cosas que te dan curiosidad, que te pueden hacer empezarte a sentir más vivo cada día.
Para aquellos que ya empezaron a escribir un plan de vida y tienen de 2 a 5 hojas, vas por extraordinario camino. Extraordinario. Porque estás haciendo algo que normalmente la gente no hace. Y yo suelo decir que si quieres tener resultados extraordinarios, necesitas hacer cosas extraordinarias. Y hacer algo que los demás no están dispuestos a hacer, como escribir de 2 a 5 páginas de lo que es tu plan de vida, ya es algo extraordinario. Entonces, al mismo tiempo, junto con las personas que respondieron que tienen más de 5 hojas, ya van por excelentísimo camino. Ahora es cuestión de empezar a hacer que eso no se quede en texto. Y créeme, esa es una parte que requiere a veces de nuestro propio compromiso. Pero realmente vas a descubrir cosas increíbles. A partir de que yo empecé a hacerlo, mi vida empezó a tomar un rumbo muy definido. No quiere decir que antes no lograra cosas, he logrado muchísimas cosas, pero lo que sí quiere decir es que sentía yo que había muchas desviaciones. Ahora siento que estoy más enfocado, que me distraen poco de las cosas que quiero hacer, que las cosas que pongo en mi plan voy viendo que poco a poco se van resolviendo y se van haciendo. A veces más rápido, otras veces más lento de lo que yo quisiera, pero me deja tranquilo porque sé que en mi vida voy en la dirección que quiero, gracias a que me senté a hacer un plan, gracias a que me comprometí, hice una cita conmigo mismo y empecé a hacer ese plan. Así que, muy importante que empieces a hacer ese plan, porque si no, ¿cómo vas a reprogramar tu mente? ¿Con qué la vas a reprogramar? Si no sabes para qué quieres el nuevo programa, ¿qué programa nuevo vas a instalar en tu mente? Así que ten mucha atención en esto, date esa oportunidad de tomarte por lo menos una hora a la semana para enfocarte en tu plan de vida. Tuve la oportunidad de participar como consultor en una incubadora de negocios aquí en la República Mexicana. Y una de las cosas que hacíamos con las personas que estaban ahí era pedirles que hicieran un plan de vida. Además del plan de su empresa, era importante, y nosotros sabíamos la metodología, las personas que diseñaron esta metodología, sabían que si el empresario no estaba bien anímicamente, la empresa no iba a estar bien anímicamente. Y por eso les pedíamos que hicieran un plan de vida. Mucho más simple que el que yo te estoy pidiendo, lo sé. Pero ya con tener una guía de hacia dónde quiero ir, si tengo un mapa, puedo seguir el camino. Muy bien, entonces, vamos a continuar. Hablemos de riesgos. Hablemos de esta palabra que tanto y tanto asusta a la gente. El riesgo. El riesgo es un concepto muy interesante, porque es una idea que ha hecho que muchas personas tengan miedo de lo que no existe. Riesgo. ¿Pero qué es riesgo? ¿Dónde está el riesgo? ¿Dónde no está el riesgo? Podría ser una pregunta más interesante. Yo considero que en nuestra vida no hay nada que no tenga riesgos. Nacer fue un riesgo para ti. Vivir cada día es un riesgo para ti. Pero hay riesgos que son tan comunes que los ignoramos. Por ejemplo, yo considero que cada persona que se sube a un automóvil es un asesino potencial. Tal vez no voluntariamente, pero en el momento en que estás manejando un montón de fierro y plástico que tiene un peso de cerca de 2 toneladas, en ese momento tienes un arma en las manos. Y hay muchas personas que mueren en accidentes automovilísticos día con día. Pero es un riesgo que está calculado y que por lo tanto estamos dispuestos a correr siempre y cuando seamos prudentes, y mientras más prudentes mejor. Porque yo sé que si me subo a conducir un automóvil, podría convertirme en un asesino potencial. Como dije hace un momento, probablemente no voluntariamente, pero pueden ocurrir accidentes. Sin embargo, yo sé que si confío en mis habilidades,
si desarrollo mis habilidades y no cometo ninguna imprudencia, la posibilidad de que eso suceda es demasiado baja. Y eso a lo que me lleva es a que poniendo el riesgo, que es un riesgo relativamente grave, pero es muy, 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 muy baja la probabilidad, contra el beneficio de poder usar un automóvil todos los días, entonces estoy dispuesto a correr ese riesgo. Y lo hacemos todos los días. Cuando caminas tienes el riesgo de tropezarte, de caerte. Cuando sales a la calle tienes el riesgo de que algo te suceda. Pero no por eso vamos a vivir paranoicos y encerrados. Vamos valorando esos riesgos y diciendo, ¿sabes qué? La vida tiene estos riesgos, son inherentes, son normales. También cuando sales a la calle tienes el riesgo de enfermarte por algo, alguna bacteria, algún virus. Pero corres ese riesgo porque está bien calculado y es un riesgo inherente a la vida. Bueno, si podemos entender que los riesgos son algo que pertenece a la vida y que ahí van a estar, entonces no es cuestión de querer evitar un riesgo a cualquier precio. El riesgo de no tener conciencia emocional es muy alto, porque cuando no tienes autoconciencia, eres un robot con programas ajenos. Estás tomando estrategias de tus padres, de los adultos que tenías alrededor cuando eras niño, de otros niños con los cuales interactuaste, de amigos, de personas que te influyen, y estás utilizando esos programas para vivir tu vida. La pregunta es, ¿son los más adecuados? Si tienes sueños ambiciosos, te puedo casi garantizar que no lo son. Hay una estadística muy interesante que dice que nos convertimos en el promedio de las 5 personas con las que más interactuamos. ¿Qué cosas han logrado las 5 personas con las que más interactúas que son iguales a esos sueños extraordinarios que puedes tener para tu vida? La probabilidad de que la respuesta sea muchos es muy baja. Lo más probable es que pocas personas con las que más te reúnes te estén ayudando a adquirir esos programas que te van a llevar a tus sueños. Y puedo aseverártelo no porque conozca con quién te reúnes, sino porque es lo normal. Porque es lo que la mayoría de la gente está haciendo con su vida. Vivir como robots, vivir la vida de otros. Así que tener autoconciencia es el primer paso para despertar y dejar de ser un robot que vive su vida de acuerdo a las exigencias de los demás. Que recuerda, es uno de los arrepentimientos más frecuentes de la gente que está en su lecho de muerte. ¿Podemos vivir sin ese arrepentimiento? Sí, si vivimos nuestra vida bajo nuestros propios parámetros. Si despertamos a través de esa autoconciencia, si despertamos a través de volvernos más despiertos, bueno, estoy redundando un poco, si despertamos a través de volvernos más conscientes de esas emociones que tenemos. ¿Qué pasa con la reprogramación? Es muy sencillo. Si no reprogramas tu mente, estás viviendo tu vida con estrategias de otras personas, con esos programas ajenos. Ahora, las dos ideas que estoy presentando aquí nos llevan a la misma conclusión. Y la pregunta sería, ¿quieres vivir tu vida con programas ajenos? Porque los programas ajenos te van a llevar a donde han llevado a esas otras personas. Y hoy la cantidad de personas que no tienen una salud óptima es enorme. La cantidad de personas que tienen finanzas bastante deterioradas es enorme. La cantidad de personas que llevan relaciones de calidad media o muy mala es enorme. La cantidad de personas que no se están divirtiendo en su vida lo que podrían, no la están disfrutando, es enorme. En ocasiones he hecho el comentario a la gente, ¿qué pasaría si vivieras muchísimos años? Y ponen caras de extrañeza, de no, por favor, no. Y yo les digo, si no puedes decir
que con la calidad de vida que llevas vivirías los años que fueran necesarios o los años que sean, entonces no estás viviendo tu vida a tu máximo potencial. Es hora de reprogramarte. Es hora de decidir vivir tu vida bajo tus propios términos. Es hora de despertar y tener autoconciencia. Hablemos entonces de qué pasa si sí lo hago. Si tienes autoconciencia, puedes decidir. El que no tiene autoconciencia no puede decidir. ¿Cómo vas a decidir qué emoción tener si en cierto momento no sabes qué emoción tienes o hacia dónde vas? ¿Cómo puedes decidir dar la vuelta a la izquierda o a la derecha cuando vas conduciendo un automóvil si no sabes hacia dónde vas o no sabes a dónde estás? Es imposible. Cuando tienes un mapa, cuando sabes dónde estás, puedes decidir. Así que la autoconciencia te da ese poder. Te da el poder de dirigir tu vida hacia donde tú quieres y darte cuenta si le estás llevando en esa dirección. ¿Qué me da la reprogramación? La reprogramación te da la posibilidad de orientar. Porque puedo estar en un automóvil y darme cuenta que no voy en la dirección que yo quiero, pero si yo no lo voy conduciendo, no puedo hacer nada al respecto. Y puede ser incluso peor. Volverme consciente de que no estoy llevando la vida que yo quiero, sin tener la posibilidad de cambiar esa vida, sería terrible. Pero aquí está la buena noticia. Es posible hacerlo. Solamente tienes que decidirlo. El software vigilante. El software vigilante es un ejemplo, una metáfora que yo quiero utilizar para hablar de este concepto. Hablemos de un antivirus. Un antivirus es un software vigilante. Es un software que se instala en tu computadora y monitorea las acciones que van ocurriendo ahí. Monitorea el acceso a los archivos, se va dando cuenta de qué estructuras tiene y cuando encuentra algo extraño lo detiene. Y hemos utilizado metáforas que en cuestión de salud son reales para nosotros. Decimos que cuando hay una acción extraña, el antivirus puede mandar ese archivo a cuarentena, donde ya no se puede usar hasta que sea revisado. Entonces detiene las acciones extrañas y te notifica para que tú sepas o decidas qué quieres hacer con ese archivo. Si lo envías para que la empresa que hizo el antivirus lo analice, o si no lo envías, o si lo borras, o si lo guardas, tú decides qué es lo que quieres hacer y tomas acción. Eso es lo que te permite un antivirus, que es un software vigilante. Ahora imagínate que podamos hacer esto con tu mente, que puedas instalar un software que es un antivirus mental, que monitorea tus emociones y tus acciones y de repente cuando hay acciones extrañas o acciones que no te convienen, suena adentro de tu cabeza una alarma, te notifica y te dice, cuidado. Estás a punto de hacer algo que has hecho por muchos años y que ya determinaste que no es lo que quieres hacer. Y tú decides y tomas acción. Bueno, tengo para ti, entonces, un ejercicio que puedes hacer de autoconciencia. No es un ejercicio que vayamos a hacer en este momento, pero es un ejercicio que te puede ayudar a empezar a desarrollar. Lo que quiero que hagas es que tomes una película que te provoque emociones intensas. Puede ser una novela, puede ser una película de acción, puede ser una película de drama, de terror, lo que sea. Cualquier película funciona en este caso, siempre y cuando provoque emociones intensas. Y empieza a ver una de esas escenas que producen estas emociones intensas. Selecciona un par de minutos y empiézalos a ver. Pero tienes una labor aquí que cumplir, una misión. Tu misión en este caso es observar la película poniendo atención a tus emociones. Esos 2 minutos no quiero que te metas en la historia del todo. Quiero que observes la película y que calibres tus emociones, que estés en contacto con tus propias emociones. Y después, anotar aquello que sentiste, lo más descriptivo que puedas. No importa cuál sea la emoción, descríbela. ¿Qué sentiste? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Hacia dónde se fue? ¿Era cálido? ¿Era frío? ¿Cómo era esa sensación? Esto lo que hace es establecer un mecanismo que en PNL le llamaríamos de disociación, para poderte volver consciente de tus propias emociones
Y una vez que estás consciente de tus propias emociones, puedes decidir qué hacer. Por ejemplo, me ha tocado estar en películas donde estoy metido en la historia, estoy metido en la escena y sé que va a haber algo de suspenso. Y en ese momento me doy cuenta y decido si me quiero meter a la película o no. Y en muchas ocasiones he decidido hacer ese proceso de disociación y decir, ok, esto es una película y no es real. Y entonces no reacciono a las emociones que no quiero tener. Sé que algo va a suceder, pero estoy desde antes, a través de la conciencia emocional, decidiendo si me dejo llevar por la emoción o no. Y si tengo esta misma conciencia emocional cuando va a suceder algo interesante, también puedo decidir dejarme llevar al 100% por la experiencia. Por ejemplo, recientemente fui a un seminario donde conocía ya de cerca el trabajo del expositor. Entonces, en lugar de estar con mi mente analítica pensando qué es lo que estaba haciendo, queriendo aprender al máximo, lo que hice fue dejarme llevar por la experiencia y no cuestionar, no analizar, no hacer nada. Fue una experiencia a la cual me quise abocar al 100% a vivirla. Y fue extraordinario porque aprendí, creo que mucho más cosas que si me hubiera puesto a analizarlas. Otro ejercicio que tengo para ti de autoconciencia. Una cosa que puedes hacer es programar alarmas recurrentes cada 15 minutos o cada cierto intervalo de tiempo. 15 minutos me pareció algo adecuado para hacer un ejercicio 2 o 3 días, donde cada 15 minutos en tu teléfono celular programas una alarma. Podría ser cada media hora o cada hora, tú decídelo. Y cada 15 minutos haces un recuento de tus emociones durante esos 15 minutos. Entonces, lo que vas a hacer es que cuando transcurran los 15 minutos y suene la alarma, tomas ese cuaderno o ese diario o ese archivo en tu computadora y escribes qué emociones tuviste durante esos 15 minutos. Rápidamente, no te va a tomar más de 15 o 20 segundos escribirlo. Hay que resumirlo y después puedes hacer un recuento de todo ello. Pero lo que esto va a ir disparando es la habilidad para volverte periódicamente consciente de si tus habilidades están yendo hacia donde tú quieres cuando se trata de tus emociones. Si tus emociones en los últimos 15 minutos están direccionándote hacia donde tú quieres ir. Muy bien, continuamos entonces, pero tengo, antes de que siga yo explicándote y hablándote de todos estos conceptos, otra encuesta para ti. Así que quiero que la respondas. Pon atención, recuerda, solo necesitas hacer clic en alguna de las opciones. Y recuerda ir enviando tus preguntas para que podamos responderlas. La siguiente encuesta es la siguiente. ¿Cuánto tiempo tomas a la semana para dedicarlo a ti mismo o a ti misma? No tomes en cuenta el tiempo que pasas haciendo ejercicio físico. Solamente elige una de las 3 posibles respuestas. La primera es menos de 1 hora, tengo muchas cosas que hacer. Luego más de 1 hora y menos de 3. Y más de 3 horas. Por favor, elige la respuesta que más te haga sentido a la pregunta ¿cuánto tiempo tomas a la semana para dedicarlo a ti mismo sin tomar en cuenta el ejercicio? Recuerda elegir la opción que más se acerque a lo que estás viviendo en la actualidad y marca directamente sobre la opción sobre tu pantalla con el ratón. Y pues tienes la herramienta de questions o preguntas para poder darnos esa retroalimentación, preguntarnos lo que quieras respecto al tema que estamos tratando y con muchísimo gusto las iremos contestando a lo largo de la presentación. No las dejes para el final, es importante irlas haciendo ahora para que puedan ser atendidas a la brevedad posible. Pues llegamos a la mayoría de la votación, así que vamos a seguir y procedo a cerrar la encuesta y a compartirte los resultados. Pues muy bien, el 8% de las personas nos dicen que menos de 1 hora, porque tienen mucho que hacer. El 42% más de 1 hora y menos de 3 horas. Y el 50% más de 3 horas.
Son interesantes los resultados, así que queremos que Agustín nos dé su comentario acerca de estas respuestas tan interesantes que nos han compartido amablemente esta sesión. Muy bien. Interesantes los resultados, porque solo 8% de las personas contestaron menos de una hora, tengo muchas cosas que hacer. Bueno, vas por buen camino entonces si contestaste alguna de las otras dos opciones. Y si estás en esta situación, si contestaste menos de una hora, tengo muchas cosas que hacer. Piensa por un segundo en esa respuesta. Piensa qué significa. Significa que está siendo para ti más importante conectarte con lo que otros quieren, conectarte con lo que otros han dictado en tu vida, que contigo mismo, que con tus propios planes. Ahora, si estás entre las personas que respondieron más de una hora y menos de 3, o las personas que respondieron más de 3 horas, tengo para ti otra pregunta. Vas por muy buen camino, solamente pregúntate, ¿con qué te estás conectando en esas 3 horas o más de 3 horas que utilizas a la semana? Si no lo has hecho, si no te estás conectando contigo mismo, no te estás dedicando a ti mismo, por lo menos unas 3 horas a la semana, date la oportunidad. De nuevo, es una invitación que te va a parecer increíble. En el momento en que lo empecé a hacer, me di cuenta de que mi vida iba tomando un rumbo, el rumbo que yo siempre había querido. Así que date esa oportunidad. Y si ya lo estás haciendo, date la oportunidad de verdad planear tu vida a detalle. Porque ya tienes el espacio para trabajar con tu mente y que eso se vuelva realidad. Vamos a continuar entonces. Si hablamos ya de un antivirus, quiero hablarte de cómo se corrige el software cuando se diseña. Un software corregido es un software al que se le encontró algo que no funcionaba bien y que de alguna manera empezamos a repararlo. A este proceso se le llama depuración. Y es cuando de repente alguien encuentra una falla en el software y hay que corregir esa falla. Para corregir esa falla es importante encontrar el punto en el que el software no funciona. Y eso quiere decir que necesito reproducir la situación en la cual se generó el problema. Cuando estamos depurando un software no podemos hacerlo si no tenemos bien identificada la forma en que el problema se genera. Por eso es tan importante tener autoconciencia, porque para llegar a este punto necesitamos podernos darnos cuenta en qué momento nació una cierta emoción en nosotros mismos. De esta manera, cuando ya encontré en ese software dónde está el punto que falló, en ese momento cambio el programa. Genero un nuevo algoritmo, genero una nueva estrategia y la pongo en ese lugar. Y después voy a probar con la misma situación que generaba el problema. Voy a comprobar ese nuevo programa, esa nueva secuencia, esa nueva estrategia, con aquella situación que producía la falla anteriormente. De tal manera que ese entorno me va a decir si la falla ya quedó corregida o no. Ahora, ¿para qué esta metáfora? ¿Para qué este mensaje? Pues muy sencillo, muy simple. Lo que quiero compartir contigo ahora es un ejercicio de reprogramación. En este ejercicio de reprogramación, lo que te voy a pedir es que selecciones una estrategia que no te funciona. Por ejemplo, yo estoy poniendo aquí miedo a tomar cualquier riesgo. Hay personas que no quieren tomar absolutamente ningún riesgo. Quieren que su vida esté segura totalmente, estar bajo control. Son las personas que quieren controlar todo lo que está a su alrededor para sentirse seguras. No es una estrategia en la que pretendan controlar a los demás o el ambiente para sentirse poderosos. Es al revés. Es que si no lo controlan, sienten una pérdida de poder total. Entonces,
Esas personas que tienen miedo a tomar cualquier riesgo necesitan hacer un cambio ahí. Entonces determina qué situación sabes que va a ocurrir pronto y que va a disparar esa situación. Por ejemplo, si yo sé que tengo miedo a tomar cualquier riesgo, también a lo mejor sé que me van a ofrecer ir de vacaciones a algún lado, o practicar un nuevo deporte, o jugar un nuevo juego, y por no tomar el riesgo de perder, o de lastimarme, o de cualquier cosa, no doy el paso para aprender en esa situación. Esto podría fácilmente transportarse a las situaciones de pareja, por ejemplo. Muchas personas están con el miedo de entrar en una nueva relación por el miedo de tomar el riesgo de que los puedan lastimar, por ejemplo. Así que determina qué situación va a ocurrir pronto, que sabes que va a disparar esa estrategia. Y diseña la nueva estrategia. Lo vamos a detallar en un segundo. ¿Cómo vamos a diseñar esa estrategia? Diseña esa estrategia en tu mente y por último, ensaya la estrategia mentalmente 50 veces. Sí, 50. Si pones un papelito frente a ti, te diría que cada vez que la ensayes, pongas una palomita. Ahora, yo estimo que ensayar esta estrategia una vez a lo mejor te puede tomar unos 5 o 7 segundos. Si la ensayas 50 veces, eso implica máximo unos 6 o 7 minutos. Podría parecer interesante arreglar algo en tu vida que te ha detenido por mucho tiempo a cambio de 5 o 7 minutos de tu vida. A mí me parece que sí. Por último, vamos a necesitar probar la estrategia en el entorno real. ¿Listo? Bueno, vamos a detallar el diseño de la estrategia. ¿Qué características o cómo debo de diseñar esa nueva estrategia? Bueno, necesito pensar cosas que normalmente no pensaría. Primero, para no sabotearme yo solo, necesito considerar algo que es el sistema y el entorno. Y que mi solución sea, como en PNL llamamos, ecológica para el entorno. Eso quiere decir que no perjudica a nadie y por lo menos me beneficia a mí. Pero es probable y es mejor que beneficie a los que están a mi alrededor y al entorno. Entonces, cuidado con el diseño de la estrategia, siempre considera el entorno y tendrás una mejor estrategia, una estrategia más inteligente. Asegúrate de que la estrategia te acerca a los resultados que quieres a mediano y a largo plazo, aunque a corto plazo no lo haga. Esto es un concepto que es muy importante. Si a corto plazo implica un pequeño esfuerzo, cambios, un poco de trabajo, está bien, siempre y cuando consideres que a mediano y largo plazo te está acercando a tus resultados. En muchas ocasiones la gente sucumbe o se rinde ante placeres inmediatos. Por ejemplo, están haciendo una alimentación especial para mejorar su salud y controlar su peso y de repente alguien les ofrece algún alimento que saben que no les va a hacer bien, pero por el placer inmediato que eso representa, van y lo toman. Entonces, siempre considera que tus estrategias consideren a mediano y a largo plazo los resultados que quieres y que eso te provoque sensaciones intensas, porque cuando decidimos lo hacemos con las emociones, generalmente no lo hacemos con la cabeza. Así que necesitamos que tu inconsciente, ese que va a controlar la parte que es automática y que es inconsciente, por eso se llama así, esté preparado para saber cuáles son las recompensas que son más fuertes que el placer inmediato y que hacen que todo este esfuerzo sea valioso. Entonces, asegúrate de que cuando pienses en esa solución, pienses en todos los beneficios que te va a dar a mediano y a largo plazo. ¿Cómo te vas a sentir de haberlo logrado? ¿Vas a sentirte orgulloso? ¿Qué vas a decirte a ti mismo? Porque ese es otro elemento de la estrategia. Incluye diálogos internos de orgullo, de felicitación, donde cuando lo estés haciendo y lo estés logrando digas, me siento orgulloso de lo que estoy haciendo,
Al principio me costó trabajo, pero poco a poco se vuelve más fácil. Estoy yendo en mi vida en la dirección que yo quiero. Estoy haciendo algo que es extraordinario para mí y que sale de lo que normalmente hago, lo cual significa que puedo cambiar mi vida, que la puedo dirigir hacia donde yo quiero, que cuando decido algo y me aboco a ello, lo logro, que cuando tomo esa decisión y tomo acción, me siento bien de hacerlo y que no voy a rendirme entre los placeres inmediatos de no hacerlo, de posponerlo o de hacer otra cosa en lugar de. Incluye esos diálogos internos para que la estrategia sea más ecológica, más completa. Y por último, repítelo 50 veces. Ya que hayas diseñado ese comportamiento, recorre la película en tu cabeza 50 veces. ¿Por qué 50? Bueno, es un número que se me ocurrió. Pero basado en mi experiencia, creo que es un número que grabaría en buena medida esta nueva estrategia adentro de tu cabeza. Entonces, a veces es posible que necesites más, a veces es posible que necesites menos. Prueba con 50 y checa el resultado. Si no te funciona, prueba con otras 50. Estás hablando de llevar tu vida en la dirección que tú quieres a cambio de 10 minutos de tu vida al día. Y para cambiar esta estrategia es probablemente que lo hagas 2, 3 veces cuando mucho y tu cerebro diga, ya entendí, esto es lo que quieres que suceda. Así que esto es reprogramación mental a través de ensayo. Hay muchas formas de hacerlo. La PNL nos da muchísimas estrategias y muchísimas opciones. Y esto pues es solamente una mirada muy superficial a todas las herramientas tan poderosas a las que tenemos acceso cuando conocemos estas disciplinas, estas metodologías. Por eso la invitación tan fuerte a que hagas un par de cosas. La primera es, si tienes oportunidad, que asistas con nosotros a uno de estos eventos. La segunda es, si no tienes oportunidad, síguete desarrollando. Tenemos muchos recursos que van desde los gratuitos hasta los que no lo son. Y tenemos nuestro diplomado en línea, por ejemplo, donde puedes estudiarlo a distancia, pero date la oportunidad de hacerlo. Invertir en ti mismo y en tus habilidades es lo mejor que puedes hacer. Va a cambiar tu vida y la vas a cambiar tú a través de adquirir esas habilidades. Recuérdalo. Decidir cambiar tu vida es una decisión precisamente, no es una situación. Es algo que tú decides y he comprobado una y otra vez que la gente que lo quiere hacer es gente que no se pone pretextos, es gente que actúa, es gente que va por las herramientas a donde tenga que ir, hace todo lo que sea necesario para obtenerlas. Ayúdanos a difundir este mensaje también porque son recursos que estamos haciendo para ti y que mientras más personas se puedan beneficiar de ello, mejor. Así que envíales las invitaciones a los webinars, habla de ellos, comparte esta información con tus seres queridos y sobre todo ponlo en práctica y disfrútalo. Tenemos un par de preguntas. Sí, Silvia Webel nos pregunta, cuando trato de escribir el plan de mi vida me pierdo porque hay muchas cosas que quiero lograr. ¿Cómo puedo autoorientarme o guiarme por el camino más correcto? Silvia, empiezas por un paso que es fundamental y muy bueno, que es el de la lluvia de ideas, el de escribir todo lo que quieres hacer, todo lo que te entusiasma, lo que te hace sentirte muy bien. Lo que está pasando ahí, creo, es que estás llegando a un punto donde son tantas cosas que no sabes por dónde empezar. Y esa alegría, ese entusiasmo de decir, wow, quiero hacer todas estas cosas, probablemente en ese momento se desvanezca y empiece una sensación de, pero no puedo hacer todo esto. Enfócate en lo que hay y no en lo que falta. Ese sería uno de los primeros pasos, mi primera recomendación. Enfócate en lo abundante que es tu vida para querer hacer tantas cosas. Hay mucha gente que no sabe qué hacer en su vida. Y eso es una situación en la que no me gustaría estar. Cuando yo estoy en una situación en la que tengo tantas cosas que quisiera hacer que no sé por cuál empezar, me doy cuenta de la abundancia que hay en mi vida y digo, wow, mi mayor problema es que todas estas cosas tengo tanto entusiasmo por hacerlas que no sé por cuál empezar.
mientras otras personas estarían pensando en qué aburrida es la vida, no hay nada que hacer. Entonces, mi primera recomendación es enfócate en lo que ya tienes. Lo segundo es, para empezar a organizar toda esa información, necesitas convertirla en bloques. He hablado de desarrollarnos en diferentes áreas de vida y seguramente cada una de esas actividades corresponde a alguna área de tu vida. Y la idea es clasificarlas para empezar a desarrollar cada una de esas áreas de tu vida. Es decir, lo que vas a hacer es un plan no para hacer esas acciones, sino para desarrollar las áreas de tu vida que se desarrollarían con esas acciones. Me explico un poco más. Si yo tengo una acción ahí que digo, ¿sabes qué? Quiero organizar mejor mis finanzas. Quiero ir a un curso de finanzas para no financieros o de contabilidad para gente que no son contadores, finanzas personales. Quiero abrir una cuenta de inversiones donde vaya yo metiendo dinero y haciendo que mi patrimonio crezca. Quiero empezar a generar un ingreso alterno del equivalente a 200 o 300 dólares al mes. Entonces, si yo tengo cosas como esas en mi lista, esas tres cosas van a ir orientadas al desarrollo de mis finanzas. Y no es necesario que empiece por las tres, pero ya tengo un mini plan para el desarrollo de mis finanzas, pero lo voy a ver como un solo bloque para desarrollar esa área de mi vida. Si quiero hacer ejercicio, si quiero alimentarme mejor, si quiero aprender sobre salud, todas esas áreas van en el área de desarrollo de salud de mi vida. Entonces, juntas todas esas cosas, haces mini planes para cada una de esas áreas y empiezas cada semana a hacer algo de lo que está en cada una de esas áreas. De esta manera, cada área de tu vida va a recibir atención. Y es irrelevante qué tanto haces de cada una de esas acciones mientras las vayas realizando para que cada una de esas áreas de tu vida se vaya desarrollando. Si primero voy y hago el curso de finanzas, o después abro la cuenta de inversiones, o después adquiero el ingreso adicional, eso ya depende de cómo haga yo mi plan. Pero en el momento en que lo organices por bloques y vayas avanzando en cada uno de esos bloques, esa sensación de que es demasiado y no sé por dónde empezar, se va a desvanecer totalmente. Ari Beca nos pregunta, ¿cómo encuentro el punto exacto que debo corregir? Está un poquito general tu pregunta. Me gustaría que fueras un poquito, que tuvieras un poquito más de especificidad ahí para saber exactamente cómo responderte. Me, me pierdo un poquito ahorita porque la pregunta es muy general. Entonces, eh, aquí me está Aquí me está respondiendo ya. Una estrategia sería cada vez que algo me cause miedo al riesgo que voy a confiar, me voy a sentir tranquila. ¿Cómo sé en qué momento nació el miedo? Ok, bueno, el hecho de ir rastreando tus emociones te va a dar la habilidad de decir, ok, estoy sintiendo un miedo. Exactamente en qué momento empecé a sentir el miedo. Ir un poco hacia atrás y darte cuenta que a lo mejor fue cuando te empezaste a enfocar en lo que podría suceder si ese riesgo se vuelve real. Ahora, tú dices ahí, ¿me voy a sentir tranquila? La respuesta es, depende de cómo estés tomando tus decisiones. A mí me gusta decirle a la gente, ¿sabes qué? Ten opción B, opción C, opción D, ten planes diferentes para que tu vida vaya en la dirección que quieres y relevante es si el entorno te ayuda o no. La cuestión es, hay cosas y variables que nosotros no vamos a poder controlar en nuestra vida. No vamos a tener la capacidad de controlar la economía, por ejemplo. Yo puedo tener un plan de inversiones y en cierto momento cambia la economía del país o hay una inflación o la inversión que yo quería hacer ya no existe. En cierto momento el mercado en el que quería invertir
se fue para abajo o se fue para arriba y ahora es muy caro. Pueden ocurrir una serie de situaciones que nos llevan a no controlar o a no tener influencia poderosa sobre aquello que está sucediendo en el entorno. Todo eso, si no lo puedo controlar, lo que sí puedo hacer es tener la forma de reaccionar con alternativas. Y aquí es donde el plan B, el plan C, el plan D me respaldan. No se trata de evaluar todas las posibilidades para entrar en terror. Yo te recomiendo que tomes en cuenta cuál sería la peor circunstancia, cuál sería el peor escenario, para que de esta manera sepas qué harías en ese caso. Es todo. No se trata de meterme a pensar, híjole, ¿qué pasaría si yo hago esto? Y vamos a poner el ejemplo de las relaciones. Una mujer que dice, ¿qué pasaría si me meto a la relación y resulta que salgo lastimada? Cuando evalúas esa posibilidad, ese peor escenario, lo que vas a saber es qué reacción vas a tener. Se trata de diseñar y decir, ok, si me pasa lo mismo que en otras relaciones, lo que voy a hacer es sentarme y analizar qué cosas estoy repitiendo y estoy dispuesta a no repetir la próxima vez. Y listo, te vas a sentir confiada porque ya sabes cómo vas a reaccionar. La cuestión con la incertidumbre es que al no saber cómo vamos a reaccionar, nuestro inconsciente nos dice, cuidado, no sabes realmente cuál es el riesgo que hay aquí, mejor no te muevas hasta saberlo. Cuando ya evaluaste el riesgo, ya sabes y estás decidiendo con información, entonces vas a sentirte tranquila. Creo yo que la falta de decisión en este planeta de tantas y tantas personas se debe a que no nos informamos, a que no tomamos decisiones informadas. Así que es cuestión de empezar a volvernos conscientes y después de tomar decisiones con información, concienzudamente, con introspección, no tomándolas emocionalmente. Por ahí hay una frase que dice, nunca prometas nada cuando te sientas muy bien y nunca decidas cuando te sientes mal, porque generalmente estaremos haciendo nuestras acciones con las emociones que no nos permiten decidir de la mejor manera. Entonces, eso es lo que yo te recomendaría. Y vamos con la siguiente pregunta. Giovanni Bamaca nos dice, tengo fobia a salir del perímetro capitalino. ¿Cómo puedo hacer para no tenerlo? Bueno, Giovanni, muy interesante tu pregunta y hay mucha gente que tiene diferentes tipos de miedos en este sentido. La forma general para tratar un miedo, el miedo es una respuesta, es un mensaje del inconsciente que te está diciendo, prepárate. El miedo te está diciendo, prepárate. Y hay algo que a mí me parece fundamental, que es la idea de que las emociones son mensajeros y que cuando actuamos en respuesta a ese mensaje, la emoción ya no tiene sentido, ya no tiene una razón de ser. El miedo es un mensaje de tu inconsciente que te está diciendo, cuidado, hay un riesgo aquí, prepárate. ¿Prepárate para qué? Para responder a algo que no puedes manejar, emocionalmente hablando, o para estar preparado para manejar algo. Entonces, analiza cuáles son las razones que tú te estás poniendo para tener ese miedo o esa fobia de salir de ese perímetro. ¿Cuál es la diferencia? Y después, a veces este tipo de situaciones son cuestión de negociación con nosotros mismos. ¿Cuál es el perímetro capitalino? ¿Cuántos kilómetros? ¿Hacia un lado son más kilómetros que hacia otro? ¿Por qué no son 100 metros más? ¿Por qué no son 3 kilómetros más? ¿Por qué no son 10 kilómetros más? A veces nuestra mente es un instrumento para crear una serie de argumentos tan extraños que nosotros mismos los creemos. Pero el punto es este. Analiza
¿Qué razones y qué pensamientos estás teniendo para tener esa fobia? Y después, reprográmate. Haz el diseño donde te ves haciéndolo, donde estás teniendo todos los beneficios de hacerlo y donde te sientes bien haciéndolo. Y repítelo una y otra vez, a detalle, esas 50 veces. Y empieza a hacer experimentos. Acércate al perímetro, al límite de ese perímetro, sabiendo dos cosas. La primera es que tienes un nuevo entrenamiento, confiando en ese entrenamiento. Y la segunda es que en cualquier caso puedes regresar y no pasa nada. Y conforme vayas sintiéndote cómodo, puedes probar a salir solamente 100 metros y comprobar que no sucede nada. Después salir medio kilómetro o 1 kilómetro. Después salir 5 y poco a poco vas a empezar a habituarte a hacer esa nueva estrategia. Es muy importante que cuando trabajemos con fobias o con emociones intensas que no nos hacen sentir bien, lo hagamos de manera que sea un cambio cómodo. Es decir, no podemos forzarnos a enfrentar una situación que es demasiado dolorosa o demasiado estresante. Así que hazlo con contacto, hazlo con delicadeza, pero ve entrenando a tu mente para hacerlo. Me tocó el caso de trabajar con una persona que no podía vivir sola. Este era un chico de más de 40 años que tenía un departamento amueblado, pero no podía vivir en él porque le daban ataques de ansiedad en la noche. Cuando llegué a trabajar con él, descubrí que sus patrones de pensamiento eran de todo lo que podía estar mal mientras él estaba ahí solo. Y realmente el trabajo que hicimos en unas cuantas horas fue reprogramar su mente para que se sintiera bien y pensara en todos los beneficios de estar ahí solo. Después de 3 o 4 horas de trabajo con él, cada vez que él volteaba a ver cualquier centímetro cuadrado de su departamento se sentía bien y pensaba en las grandes ventajas de cómo podría ser su vida por el hecho de estar viviendo ahí. Eso lo hacía sentirse bien. Son patrones de pensamiento, así que puedes irlo reprogramando. Y por supuesto, si algo no funciona de los ejercicios que planteo aquí, porque estás hablando de un caso que podría ya requerir un poquito más de trabajo, pues puedes acercarte a nosotros y trabajamos contigo o te ayudamos a resolver esas dudas. Pues muy bien, Agustín, son todas las preguntas que tenemos en esta sesión. Si quieres continuar para dar el resumen final de la presentación, adelante. Muy bien, entonces vamos a continuar. ¿De qué hablamos en este minicurso, en esta conferencia por internet? Hablamos de lo que es el concepto del robot. Somos robots porque yo calculo que más del 99% del tiempo hacemos las cosas automáticamente. Caminamos, hablamos, nos movemos, nos lavamos los dientes, las manos, hacemos una serie de acciones siempre de manera automática. Muy rara vez lo hacemos conscientemente. Entonces, si somos robots, estamos reaccionando a programas que ya están ahí. Y esos programas también nos llevan a pensar en ciertas cosas y vamos a reaccionar a la forma en que estamos pensando. Reaccionamos a nuestros propios pensamientos, no a la realidad, porque no tenemos acceso a la realidad como tal. Decimos que cada cabeza es un mundo y es muy cierto porque cada persona interpreta y piensa de manera diferente sobre la misma experiencia. Tenemos entonces un par de opciones para poder empezar a desarrollarnos y a tener más flexibilidad en esas circunstancias. Una de ellas es la autoconciencia y otra es la reprogramación. Cuando tú eres capaz de volverte consciente de tus propias emociones, puedes decidir qué hacer con ellas. Cuando no estás consciente de ellos, reaccionas como robot. Estás dejando que la emoción decida por ti en lugar de hacer una pausa, decir, esto es lo que estoy sintiendo, me conviene o no sentirlo y esta es la dirección en la que quiero ir.
o puedes simplemente dejarte llevar por la emoción. La primera opción siempre es mucho más interesante y da mejores resultados que la segunda. La reprogramación mental lo que me permite es vivir la vida bajo mis propios términos, en mis propias condiciones. La cuestión es esta: si no tengo autoconciencia, voy a seguir operando como un robot. Y si no soy capaz de reprogramarme, voy a vivir la vida con métodos que adquirí de otras personas. Algunos serán muy buenos, otros no me van a permitir llegar a mis sueños, a lo que quiero lograr con mi vida. Y recordamos aquí una de las frases que más repite la gente cuando está en su lecho de muerte y de lo cual se arrepienten, que es: me gustaría haber vivido mi vida de acuerdo a mis estándares y a mis sueños, en lugar de hacerla de acuerdo a los estándares y demandas de los demás. Hablamos de ejercicios de autoconciencia. Específicamente hablé de dos: uno utilizando una película y volviéndote consciente de tus emociones, y otro ejercicio de autoconciencia para que podamos desarrollar esta habilidad. Y hablábamos también de poner una alarma en este segundo ejercicio y de llevar un diario donde voy registrando qué emociones tuve. Esto me da la habilidad de recordar, de hacer conscientemente un análisis de las emociones que tuve en los últimos momentos. Después hablamos de un ejercicio de reprogramación, en el cual, cuando yo ensayo mentalmente una nueva estrategia, la planto, la grabo en mi cabeza. Pero esa estrategia nueva tiene que tener una característica especial, que es un grupo de elementos que la vuelven una estrategia inteligente, una estrategia que resuelve de una manera más global, considerando que los seres humanos somos sistémicos, que hay muchas variables que influyen en nuestra vida, y tomando en consideración lo más que podamos en ese respecto. Quiero agradecerte que hayas estado con nosotros en esta mañana, escuchando este tema que a mí me parece increíblemente práctico e interesante. Mi recomendación es: ve y ponlo en práctica. Te va a tomar 10 minutos cuando mucho, pero va a ser un gran cambio para ti.